Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este martes nuevamente estamos acá en la cocina de Chabela en Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México y en www.violetaradio.org. Además, ya saben, nos pueden observar, mirar, watchear en nuestra página de Facebook, en esta transmisión audiovisual que hacemos. Pues muchísimas gracias, como cada martes a las 4 de la tarde, a Cecilia Figueroa por estar apoyándonos en la transmisión de este programa. Y pues bienvenida Silvia Solís, querida, a esta nueva charla con tanta cosa que pasa en el país, que tenemos temas y temas que abordar, pero que seguramente hoy el tema más importante fue lo que sucedió este domingo pasado. Bienvenida, Silvia. Hola, querida Maru, pues sí, yo también encantada y claro que sí tenemos un montón de puntos, sobre todo con lo del informe, que creo que es lo más álgido que tenemos, porque hay que reconocer que desde que llegó López Obrador, bueno, desde antes andaba vendiendo la canasta, pero desde que entró al gobierno, bueno, cómo se ha zarandeado, movido, transformado todo, y el informe nos da cuenta de mucho de eso, así es de que, pues vaya que sí, el informe merece su buen espacio. Pues sin más, entrémosle justamente a eso que llevó ese informe que llevó, yo creo que una- casi 2 horas de discurso que se echó ahí enfrente del Palacio Nacional, el templete colocado exactamente frente a la entrada a Palacio por la Plaza de la Constitución y una plaza sumamente abarrotada de personas, de banderas, banderines, pancartas que estaban allí en apoyo, también manifestando pues tristeza al mismo tiempo, regocijo y tristeza al mismo tiempo, porque ya fue el último informe de gobierno el domingo, que fue 1 de septiembre, y que afortunadamente me tocó presenciarlo de manera directa allí, casi mm, en dirección al presidente, a una distancia que tampoco era muy cercana, pero pues estar allí en medio de la plaza estuvo llena de emoción. Silvia, ¿tú dónde lo viste y escuchaste? Yo no pude ir, sí, no, desde luego no me lo perdí para nada, desde el principio apetreché con la televisión y el teléfono por ahí, si se cambiaba algo, porque no me quería perder ningún detalle. Y bueno, me emocioné muchísimo a pesar de la distancia virtual.
voy a ser honesta y se me salieron varias veces lágrimas porque se me hizo algo inédito, histórico en muchos sentidos. Bien como dices, esa plaza llena, con toda la gente sentada y muchos otros parados. O sea, un informe en la plaza pública con toda la gente ahí, desde que salió saludándolo y bueno, casi con un cariño muy grande que se ve de la gente para López Obrador y eso se me hace muy destacable porque pues eso salió a dar su informe de gobierno que además me dejó, la verdad, patidifusa en varios aspectos porque por eso empleó tanto tiempo, porque qué barbaridad, qué cantidad de, de, de obra, de, Ujú. de acciones, en todo, en economía, en infraestructura, desde luego las grandes obras, ¿no? El AIFA, el Tren Maya, Dos Bocas, y que digo, solo nombrando esas tres, son unas mega obras, no son cualquier cosa. Luego no conforme, también vi el video del Tren Maya, pero luego vemos eso. Impresionante, me parece impresionante todo lo que se conjuntó el domingo a mediodía ahí, por la gente, por la manera en la que él informó de todo, pero hacer esta transición, cuando habíamos visto que un presidente decía, bueno, no vamos no se acabó esto, pero lo vas a continuar, ¿verdad? Claudia, y con Sí, esa manera de, bueno, le echó tres menciones donde le sí, está prácticamente transmitiendo todo digamos, su apoyo para que la gente vea, sienta, y creo que es muy genuino, que él está muy sí, contento sobre sí, que sea Claudia Sheinbaum Pardo, como yo le digo, la jefa, sí, este, quien va a presidir el país, y él está convencido que por todo el trabajo que hizo, que vaya que hizo muchísimo, porque si tomáramos en cuenta cómo se ve o cómo se veía cuando tomó posesión aquel 1 de diciembre de 2018, también ujú, ahí con todo el ritual de los pueblos originarios, y cómo se ve ahora, hay un desgaste físico muy fuerte, sí, súper sí, evidente. sí, Y dice, pues, ¿cómo no? Nunca dejó de trabajar. Todo, ujú, de lunes a viernes, la reunión de seguridad, la mañanera y después tutti frutti de un montón de cosas de hacer. Vaya que le sí, trabajó. Con el informe, pues pudimos darnos cuenta de toda la cantidad de obra, de infraestructura que se sí, hizo, que recalcó mucho que fue obra que no hay deuda, está pagada, deuda ujú, que con dinero público, eh, pues me parece algo realmente inusitado. Una parte que es la economía, que deja una economía súper sólida, también primera vez en muchos sexenios, creo que por lo menos en todos los sexenios que yo he vivido, que no se devalúa el peso, sino que termina bien. También todo lo que tiene que ver con salud, que hay han salido como diferentes, vamos a decir, cuestionamientos sobre el asunto de salud, que había prometido un sistema de salud como el de Dinamarca, y se atrevió a decir, no es como el de Dinamarca, sino es mejor que el de Dinamarca, y se soltó todas las cifras que hay al respecto. Yo ahí, la verdad, para ser sincera, no lo he investigado, no sé a ciencia cierta, pero lo que sí sé es que sí restauró hospitales, que sí, a contrario de lo que había pasado, por ejemplo, con Peña Nieto, por el trabajo en el que estaba muy relacionada sobre el tema de salud.
para las mujeres, sabíamos cómo en Chiapas, por ejemplo, hicieron inauguraciones de 2 hospitales a las que compañeras nuestras asistieron, Ujú. pidieron todo el equipo y lo prestaron para que se inaugurara y acabando la inauguración se llevaron todo otra vez de regreso al hospital en donde era, o sea, una verdadera trampa, una verdadera fachada. Y eso sí lo hizo López Obrador. Ahora, que ese sistema de IMSS Bienestar vaya a resolver, digamos, la demanda tan abrumadora que hay de la gente que no tiene seguridad social y que tiene que vérselas curarse como pueda, yo creo que no estoy tan segura de afirmar eso. Como si otras cosas que son, pues sí, muy evidentes, que las podemos palpar en términos pues de la economía, porque la economía pues nos da diferentes datos que nos hacen ver que efectivamente pues la gente pudo gastar, pudo comprar, pudo alimentarse mejor, eh, el mercado interno vaya que se fortaleció de una manera importante. Pero aparte de la obra así pública, importante y todo lo que ha hecho, porque pues que los caminos artesanales, que no solo fueron en Oaxaca, sino también en otras entidades que también nombró, sino esa dignificación, esa especie de terapia nacional colectiva que se fue dando día con día a través de las mañaneras, a través de las clases de historia, era algo que nunca se había dado, o sea, la gente, todos fuimos conociendo diferentes detalles. Yo soy historiadora de formación académica y claro Ujú. que considero que No, la historia es una materia que todo mundo debería de saber, la historia de su país, de su pueblo, claro. de su entorno, de su aldea, de lo que sea, deberíamos de saber pues la historia precisamente para saber de dónde venimos, qué es lo que queremos hacer. Y eso que estaba muy perdido, porque vaya que la educación, ahora sí que en el periodo neoliberal, fue brutal, fue espantosa, muchísima gente se quedó sin la oportunidad de tener algún tipo de movilidad social a través de la educación. Eso no pasó y ahora lo dignificó. Me parece que la obra no tangible, la intangible, es muy importante porque hay una dignificación de la cultura, no solo de los pueblos originarios, sino de toda la pues evolución cultural y creación cultural que hemos tenido a partir también de la colonización que tuvimos por parte de España y luego pues toda la historia que México hemos vivido, pero siempre teníamos una especie como de ay, nos atropellan, nos quitan, nos roban, no nos consideran, y nos consideran más bien flojos, que no valemos tanto. Y eso es impresionante la manera en que esto que López Obrador llama la revolución de las conciencias, que eh, creo que tiene que ver con una dignificación de lo que es la mexicanidad, de lo que somos los mexicanos, de la potencia que sí podemos lograr en el país, pues me pareció sumamente destacado, además de las otras cosas que mencionó sobre el rescate de Pemex, por lo tanto, contar con una soberanía energética en ese sentido y también la recuperación de la Comisión Federal de Electricidad, que es otra parte, pues que es muy relevante. Yo creo que por primera vez se da una transición de la izquierda a otra que es más de izquierda y con una continuidad del proyecto que nos Ujú, puede plantear pues un ujú. futuro esperanzador, Maru. Sí, has hecho un resumen magnífico de todo esto informó el presidente el domingo pasado y más, porque efectivamente creo que
has colocado algunos puntos importantes, Silvia. Uno de ellos es la gran intensidad de trabajo que tuvo el presidente y que efectivamente repercute en un desgaste físico bastante fuerte en apariencia, y supongo que también en la interna, pero que además no se nota en esta potencia que tiene este hombre para seguir proyectando fuerza, energía, firmeza y al mismo tiempo eh, buen humor, ¿no? Si algo caracterizó el informe el domingo pasado fue el buen humor. Y justamente eso hoy lo conversaba hace algunas horas con algunos compañeros de que, de las radios comunitarias me refiero, que hay una intención, creemos, coincidimos en eso, de generar una comunicación distinta. Es decir, que hay de fondo, hay muchas cosas de fondo en la comunicación que hace Andrés Manuel López Obrador, pero una de ellas que creemos que está haciendo es justamente conformar una corriente de comunicación amorosa que va en contraposición de la comunicación aguerrida, la comunicación aguerrida, pero en el más sentido, incluso una comunicación violenta, podríamos decir, que hacen algunos candidatos de derecha. Y lo estábamos justamente contrastando con la comunicación que hizo Milei para llegar a tener los votos de una gran cantidad de personas jóvenes en la Argentina hace ya varios meses. Entonces, lo que creemos es que de Bueno, fondo hay una cuestión que hace que conecten los líderes políticos con la población, pues es justamente una comunicación emotiva, porque está apelando a las emociones de quien está escuchándolos. Pero hay una comunicación emotiva violenta y hay una comunicación emotiva no violenta. Y creo que a esa es a la que está apelando Andrés Manuel López Obrador o ha apelado durante todo el sexenio y justamente el domingo pasado fue como la cereza del pastel. Es decir, ¿cuándo recuerdas que un presidente haya dado un informe de manera tan, por llamarlo de alguna manera, tan chabacana, tan, tan directa, tan en conexión con quien estábamos ahí escuchando? Debo decir que yo estaba en el corralón de la prensa y bueno, ahí se vive un ambiente un poco distinto, aunque estamos así pegaditos a la demás gente, pero se vive un ambiente bastante, digamos, extraño porque están todos los medios hegemónicos, corporativos, industriales allí haciendo su cobertura sobre lo que está diciendo el presidente y sí se vive una atmósfera un poco rara. Quiero, entre paréntesis, aquí rápidamente comentarte que me tocó estar del lado de el camarógrafo, un camarógrafo y un productor de Univisión. Y detrás mío estaban los mismos personajes, pero de Excelsior. Y, uy, y se sentía, ¿sabes? Se sentía la tensión ahí, que no estaba así, no estaban en este estado en el que estaba toda la plaza.
de entusiasmo. Sabes, en algún momento incluso me entusiasmé cuando en la pantalla apareció la presidenta electa llegando allí a la plaza y yo le dije, mira, la presidenta, pero al que tenía del lado izquierdo justamente era el productor de Univisión. Sí. Me miró de una manera, bueno, creo que ni me miró, o sea, cero reacción. Entonces, allí se vive una cosa muy extraña, en donde está Claro, la prensa. Pero afuera, nada más para cerrar este tema de la comunicación, pero afuera se estaba llevando, si bien no era un diálogo exactamente, en términos de que no había una contrarréplica, ¿verdad? Pero sí había no una contrarréplica, eso no, ese término no es preciso, sino más bien no había una réplica, no estaba la gente respondiendo de manera directa en el diálogo, pero estaba respondiendo con sus emociones, con su entusiasmo, con sus gritos, con sus consignas. Cuando el presidente pregunta si se va a reformar, que voten los que estén a favor de que se reforma el sistema judicial y todo el mundo levanta la mano. O sea, justamente esa es parte del diálogo que se estableció allí. O sea, que completamente eh, no tradicional, no claro, ortodoxo en la manera de presentar el informe. Sí, sí, Silvia, dime. claro, porque se sienten tratados como iguales, sienten que la Exactamente. interlocución está haciendo. Nos está hablando el presidente, pero está hablando de lo que sabe, de lo que hizo, pero nos está hablando de a iguales, nos está dando un informe porque se siente con la obligación de explicar cómo, qué y todo. Y claro que hay una aceptación, digo, aparte hay que nombrar que López Obrador termina su sexenio, bueno, está un mes, un poquito menos de un mes con una popularidad del 72%, o sea, ahorita Sí, tiene más aceptación que la gente que sí, votó por él. así es. Entonces, habla de que todo mundo percibe, por ejemplo, en lo de seguridad, aunque ha recibido muchísimas críticas y el país sigue con un problema en varias zonas de inseguridad fuerte y de mucha como control del narcotráfico, eh, lo cierto es que sí ha bajado y que se mejoraron las cifras en muchos sentidos y eso también la gente lo valora mucho y la economía y la sensación de que no hay tranzas, de que efectivamente el presupuesto público se está ocupando para el beneficio público, para que mejoremos todo lo que necesitamos. Y eso era algo que nunca teníamos. El combate a la corrupción Ujú. ha sido frontal, ha sido muy importante. El hecho de que pagaran impuestos todos los grandes contribuyentes que no pagaban, bueno, Ujú. nos mejoró muchísimo la finanza pública y eso hizo que hubiera dinero que se invirtió honestamente, sin robarse, en las grandes Ujú. obras que, bueno, dicho por todo mundo, ahora sí que por propios extraños, toda la obra del Tren Maya está lanzando de una manera económica muy importante y también cultural, con un reconocimiento y se le plantea a todos los estados en donde pasa el Tren Maya, pues con una perspectiva de mejorar económicamente, culturalmente, con trabajo para mucho tiempo. Y el planteamiento de lo que hay en este traslado que se ha dado sobre las diferentes obras y los diferentes proyectos que tienen que seguir siendo atendidos o agrandados por nuestra próxima presidenta, pero que pues es notable la cantidad de trabajo, de obra, de infraestructura que logró el presidente y pues por eso tiene una aceptación
pues tan grande, 72% vi que decían en las encuestas de cómo lo consideran bien, y eso tiene que ver con la votación Ujú. también que logró Claudia Sheinbaum Pardo, porque es un refrendo al proyecto que eh, sentó y que avanzó muchísimo Andrés Manuel López Obrador. Maru. Y Sí, bueno, pues sí, tú lo mencionabas hace un rato. Ay, sí. Hola, hola. ¿No me sí, oye? Bueno, sí, yo sí hola. Bueno, bueno. Ok. Lo que decía es que, ¿qué hago? bueno, sí. Disculpen, estas cuestiones siempre suceden, pero estamos de regreso aquí en la cocina de Chabela. Pues decía que em, a mí me parece importante destacar que efectivamente hay una comunicación directa, desenfadada, no acartonada, diciendo cosas. Ahora bien, em, ha habido críticas muy eh, sonadas sobre este dato de que el sistema de salud ahora está mejor que en Dinamarca. Creo que da un poco para comentar, porque creo que efectivamente aún estamos lejos. No en el sentido de lo numérico, porque pues lo numérico, claro, si Dinamarca es un paisito de no sé cuántos kilómetros cuadrados con aproximadamente 3 millones de habitantes, pues claro que vamos a tener un número mucho mayor de hospitales, de personal de salud, de equipo médico, incluso hasta de avances científicos y tecnológicos aplicados a la medicina. Creo que si hacemos esa comparación, pues por supuesto que sí. Estamos lejos de lo que Dinamarca tiene, pero hablemos de la calidad de la atención y de la cobertura de esa atención médica o de los servicios médicos. A cuántos habitantes en el país realmente se ha logrado cubrir más allá de lo que antes se cubría? Creo que en términos reales, a mí me da un poco de gracia, claro, que se compare el sistema de salud con el de Dinamarca, ¿no? Me parece que es un poco, quiso hacer una broma allí el presidente, pero también creo que hay que hablar seriamente de este tipo de cuestiones. Indudablemente hay una cantidad de obra enorme, tremenda, con una diferencia abismal de lo que teníamos antes. Por supuesto que sí, pero también a mí pues me sigue faltando que la gente realmente se sienta atendida, bien atendida en el servicio médico. Y allí sí creo que habría que ser un poco críticas y decir, bueno, presidente, está bien que estaba muy de buen humor, pero tampoco haga tanto chiste al respecto, porque se está hablando de una atención real a la salud de la población en México. Sí, yo pienso que sobre todo en lo que es en calidad y poder atender lo más urgente, eh, Ujú, creo que estamos lejos de eso, aunque yo voy a mencionar, mi mamá sufrió un accidente grave, mi mamá tiene 91 años, o sea, ya está grandecita, y ujú. la tuvimos que llevar al GEA González, y bueno, 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 bueno,
la calidad de la atención que le dieron, Sí. eh, como en los mejores hospitales. De inmediato Sí. pasaron, le hicieron una gran cantidad de estudios, no nos cobraron un peso, estudios perfectos, tomografía y todo, porque fue un accidente muy, muy delicado. 11 médicos ahí atendiéndola, tapándola, cuidándola de que pudiera comer alguna cosa que le viniera bien. Bueno, una atención de verdad, como de Dinamarca, te lo juro. Eso me da muchísimo gusto escucharlo, Silvia. Sí, de verdad, o sea, la atención que le pusieron fue impresionante. Y cómo la atendieron, cómo la curaron, pero así, mira, facto con toda la rapidez que eso requería, y efectivamente no nos cobraron absolutamente nada. Claro, ese ejemplo no es como para decir, bueno, además es aquí en la Ciudad de México, que tiene hay otras condiciones, qué sé yo, pero por lo menos en ese caso sí me tocó ver que tuvo una atención de primerísimo nivel en estas hospitales, que además he sabido de otros casos que han tenido una muy buena atención en esa zona de hospitales que son hospitales pues, de primer nivel, ¿no? Lo que le llaman de eso de primer nivel, donde no solo hay atención, sino también investigación y como muy, muy buenos centros. Pero me imagino que en otros lados no es lo mismo, y creo que sí, efectivamente hay que avanzar mucho. Y pues sí, no, a lo mejor sería muy criticable que le ponga un tono de humor a algo que pues realmente es muy importante y serio, pero de que se ha avanzado en términos de la atención, y que se deshizo todo el entramado de corrupción que había con respecto a todo el sistema de salud, desde que el gobierno no pudiera comprar medicamentos en otras partes porque los contratos estaban amañados y solo lo podían hacer las empresas que estaban designadas. Bueno, ahí ya desde saber eso dices, qué barbaridad, qué brutalidad. Más todos los servicios que estaban subrogados o más bien dados privatizados, que hasta las camillas, que los medicamentos, que las atenciones, que las ambulancias, que los estudios especiales. Bueno, una barbaridad, una verdadera barbaridad. Y eso sí lo arregló, eso sí lo compuso. Entonces, yo entiendo que, pues en 6 años, para la cantidad del desastre que había en todos los rubros del país, pues creo que sí fue muy aventurado en decir que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, y pues no, creo que ahí todavía nos falta y sí, Sí, tema. sí, claro que claro. sí, Ceci, Hola, adelante. Sí. buenas noches, buenas tardes, perdón, ya me estoy adelantando. No, más que una opinión propia, precisamente hace un momento estaba yo leyendo algo que escribió Federico Arreola en El Sendero del Peje, y es muy interesante respecto a esto, no sé si lo leyeron, que tiene como título Marcador Dinamarca 49, México 42. Aún así, es un honor estar con López Obrador. Y dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su informe en que tenemos un mejor sistema de salud que el de Dinamarca. Me gustaría que presentara sus datos porque, ni hablar, los únicos que conozco dicen otra cosa. SEO World Magazine publicó el pasado 2 de abril el ranking Países con los mejores sistemas de atención médica 2024. Se trata de un índice de atención médica basado en el análisis estadístico de la calidad general del sistema de salud de 110 naciones y mide lo siguiente: la infraestructura de atención médica, las competencias de los profesionales de salud, que incluye médicos, personal de enfermería y otros trabajadores del sector, el costo, dólares de Estados Unidos per cápita, la disponibilidad de medicamentos de calidad y la preparación del gobierno, y otros factores.
el medio ambiente, el acceso a agua potable, la disposición del gobierno a imponer sanciones a riesgos como el consumo de tabaco y la obesidad. E incluye la lista de acuerdo con este ranking, de los 30 primeros países con mejores sistemas de salud, y se van a sorprender. 1. Taiwán, tiene un índice de 78.72. 2. Corea del Sur, 77.7. 3. Australia, 74.11. 4. Canadá, 71.32. Suecia, 70.73. Irlanda, 67.99. 7. Países Bajos, 65.38. 8. Alemania, 64.66. 9. Noruega, 64.63. 10. Israel, 61.73. 11. Bélgica, 60.16. Voy a omitir la puntuación. Sigue Suiza, Japón, Singapur, Estados Unidos, Austria, Emiratos Árabes Unidos, República Checa, Finlandia, Nueva Zelanda, Italia, Hong Kong. Dinamarca se ubica en el lugar 24 con 48.54 y le siguen Francia en el 25, España, Reino Unido, Grecia, India, Luxemburgo, hasta el número 30. Y dice, en esa lista México está en el lugar 45 con un índice de 41.63 en .63. En América Latina nos supera Brasil. Lo que sí se puede presumir es que estamos mejor que Costa Rica, Panamá, Uruguay, Venezuela, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Guatemala, Bolivia, Paraguay, Honduras y El Salvador. La puntuación de México en este índice internacional es de 43.6. De esta manera es que nos colocamos en el lugar 45. Y esta referencia permanente que hace el presidente, que es Dinamarca, a Dinamarca se le coloca en el lugar 24 con un puntaje de 48.54. Sinceramente me llamó muchísimo la atención esto, porque algo que yo me preguntaba siempre era ¿por qué nuestra referencia o por qué la referencia del presidente es Dinamarca? O sea, yo siempre me lo preguntaba, pero nunca me puse yo a investigar en qué situación verdaderamente se encontraba Dinamarca, y me llama mucho la atención. Quise compartirlo porque, pues sí, este asunto de la salud es muy, muy importante que lo tomemos con mucha seriedad, porque yo incluso en ocasiones cuando me preguntan he llegado a decir que pues cada quien habla como le va en la feria. Y a veces si vamos muchas veces a la feria, algunas veces te va a ir bien y otras veces te va a ir muy mal, como ha sido en mi caso. Yo hace 2 años me la pasé todo el casi 21 y 22 en hospitales, y puedo decirles que la atención en algunas ocasiones era de primera y en otras ocasiones era deprimente, ¿no? Y entonces estamos en esta situación. Podemos encontrar una atención envidiable si te toca una consulta en el Hospital General La Raza o en el Centro Médico Siglo XXI, si corres con la suerte de llegar a una atención en estos hospitales de primer nivel, pues es una atención de primera. Pero ciertamente la atención en las clínicas familiares sí falta muchísimo, pero muchísimo por hacer. No así en el tema de el suministro de los medicamentos. Yo cada mes voy a mi consulta, no he tenido problemas, la verdad, pero el punto de tener la cita para medicina de especialidades se puede llevar meses para poder tener una consulta con un gastroenterólogo, con un cardiólogo. Entonces sí hay muchas cosas en las que ahora el próximo gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum pues tiene que seguir atendiendo, porque si tenemos esta aspiración con miras en un primer momento a Dinamarca, pues sí, por supuesto nos falta avanzar, pero en mirando este ranking, pues por supuesto que hay naciones que tienen mejores sistemas de salud, y ojalá podamos en algún momento tener una atención que nos permita decir en todo momento, sin vacilaciones, estoy perfectamente atendida y me va bien en todos los momentos. Esa es mi participación en esta tarde. Muchas gracias.
Claro, y yo coincido contigo, Cecilia, No, muchísimo. porque eh, indudablemente es un rubro por seguir avanzando, pero yo tengo la certeza, la seguridad que es una de las cosas que más va a atender la presidenta Claudia Sheinbaum, porque hay que recordar que vivimos un fenómeno de la pandemia que inusitado, y pienso que también parte de eso influyó mucho para que no se avanzara precisamente en el sistema de salud. Fueron 3 años de un fenómeno brutal que nos cambió la vida a muchísimas personas porque pues no sabíamos cómo enfrentarlo, murió muchísima gente, eh, se dio la pandemia prácticamente desde que llegó al gobierno López Obrador porque tenía un año y cachito, o todavía ni cumplía el año cuando ya estábamos en la pandemia como de lleno, y creo que a pesar de eso, pues, por ejemplo, la doctora Sheinbaum siendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, atendió muy bien lo que tenía que ver con toda la vacunación, y eso me hace pensar que además a la gente que puso en la Secretaría de Salud, que tiene pues un reconocimiento prácticamente de todo mundo, y yo creo que tenemos muy buena esperanza de contar con un buen sistema de salud. Esperemos que no tarde tanto porque pues, es una parte nodal del bienestar. Ahora sí que si se quiere transformar el bienestar, pues es una parte fundamental el sistema de salud público. Sí, a mí yo coincido en que hay algo extraño allí de por qué salió a relucir el sistema de salud de Dinamarca. No tengo la menor idea. Efectivamente, creo que hay países en donde hay un mejor sistema de salud y justamente hoy por la mañana también conversaba con un amigo y le decía que nunca en estos rankings meten, por ejemplo, el sistema de salud que tenía la Unión Soviética y que era un sistema de salud de primera, también con las clínicas barriales, llamadas policlínicas, en donde estaban todas las especialidades y la atención estaba destinada a quienes vivían en esa demarcación geográfica, de tal manera que ni siquiera tenías que eh, acudir o recorrer largas distancias para llegar a la atención médica, sino que podías asistir caminando. La idea es que las personas que vivían dentro de cierto perímetro geográfico llegaran caminando a la policlínica, que me parece una cosa fundamental. Tú sabes, ustedes saben que la por ejemplo, en cuestión de de morbimortalidad materna, en muchas ocasiones sucede porque no hay un servicio cercano que más allá de que haya personal médico, de que haya medicamentos, de que exista pues el servicio, el centro de salud, digamos, pues también tiene que ver con la distancia que se tiene que recorrer para llegar a ese servicio. Entonces, hay una afectación a la salud de las personas, no solo de las mujeres. Estoy mencionando este ejemplo de la morbimortalidad materna, pero en relación a muchas situaciones de riesgo para la salud y que se tienen que recorrer distancias y distancias y distancias. Entonces, ese es un elemento, ese es un indicador, por ejemplo, de que un sistema de salud es suficiente para atender a la población, es que haya clínicas
este tipo de clínicas barriales, pero no nada más una clínica como un centro de salud, o sea, son las llamadas policlínicas en donde están las especialidades ahí mismo al alcance de toda la población. Entonces, bueno, habría que hablar muchísimo sobre esto. De verdad que a mí me parece un poco chusco el que el presidente lo haya mencionado de esa manera. Incluso a veces me parece que tiene la intención específica de provocar a sus opositores, a sus críticos, y que les da como ciertos elementos, ciertos ah, em, como ganchos, ¿no? Para empezar una discusión con ellos. Em, pero creo que en este caso sí merece que le digamos al presidente no exagere, el presidente no bromee con esto, porque creo que sí fue un tanto exagerado decir eso. Y como lo dice Ceci, pues también efectivamente ni siquiera el servicio de Dinamarca está entre los primeros 20 del mundo como para que pudiésemos decir eso es lo que queremos alcanzar. En realidad creo que los objetivos tendrían que ser alcanzar, pues, a Singapur, por ejemplo. Em, pero, Claro. pues, es uno de los elementos que se me mencionaron en el informe. A mí también me parece digno de destacar lo que se mencionó del programa Sembrando Vida, ¿no? Que es el programa también desde la voz del presidente, el programa de reforestación más importante del mundo en la actualidad. Entonces, creo que allí se ha hecho pues un buen trabajo, además de todas las grandes obras de infraestructura que se han estado construyendo, pero que el programa Sembrando Vida me parece clave, clave para la conservación del medio ambiente. Sí, vaya que ese y los demás, obviamente, los programas sociales, ese, el de Sembrando Vida, que además no solo es el plantar los árboles frutables y maderables, sino también el permitir que la milpa siga siendo pues un arraigo a la tierra, la producción de la comida, del maíz, de la calabaza, del chile, todo lo que da la milpa, pues es primordial para seguir teniendo campesinos, campesinas. Necesitamos producción de alimentos, necesitamos llegar a ser pues autosuficientes alimentariamente, por lo menos en lo del maíz, que tenemos ahí también otra parte, pero creo que en general en todos los rubros que planteó el presidente en su último informe, pues hay avances verdaderamente notables. Sí se logró transformar el país en estos 6 años, deja muy buenas finanzas, deja obras que van a potencializar al país en varias cosas. Creo que la nacionalización del litio, que no lo mencionó como tal, pero es algo de lo más relevante que sucedió también dentro de su gobierno. Y desde luego la férrea lucha contra la corrupción, que es algo que hay que desterrar. Y bueno, vaya que le prendió también bastante candela con la votación que pidió para la reforma judicial, que la verdad es lo último que nos falta, si se logra una reforma judicial, pues para descabezar, digamos, ese entramado que hay con toda la parte de tanto de ministros como de magistrados, como de jueces, ligados, coaligados o coludidos con el poder económico, y realmente no hay un sistema de justicia que nos beneficie en general, o que haya una justicia
pronta y expedita como dice en la Constitución. Esto no se cumple prácticamente en ninguno de los casos, así de que pues es la gran batalla y me parece que por todo como se ha dado, que se va a lograr antes de que él se vaya. Y para mí eso es un ahorro que le va a dejar a la presidenta porque de alguna forma carga tanto la nueva legislatura, el Congreso General, no solo la Cámara de Diputados, sino también la de Senadores, y él se lleva, digamos, ese costo político y ya puede dejar pues una mejor perspectiva para que las nuevas obras que se sigan haciendo no estén atosigadas de este litigio estratégico que se plantea, que en realidad pues, es la defensa de los derechos de los poderes económicos y fácticos que realmente son los que presionan a el poder judicial pues para que sigan haciendo cosas tan horribles y tan innombrables como las que han ocurrido últimamente, como mandar a Murillo Karam a su casa que siga con su proceso, como mandar también a este Mario Marín, el terrible coludido pederasta que denunció la periodista Lidia Cacho, y todo lo que trataron de hacerles ignominioso lo que han hecho, y tener la perspectiva de que eso se puede descabezar, pues también nos plantea un futuro más eh, promisorio para acceder a la justicia. Marta. Sí, efectivamente, Silvia, pues ya estamos acercándonos al final de nuestro programa y sí, los últimos minutos habría que mencionar justamente este proceso que para mí es la madre de todas las batallas en términos de las reformas que presentó el presidente, las 20 propuestas de reformas que ya hemos hablado aquí en la cocina de Chabela muy repetidamente. Entonces, entre todas ellas, creo que la reforma al Poder Judicial es la que más ha dado que hablar, es la que más, mm, eh, como se dice, tirones ha estado dando, ¿no? En la sociedad, esta cuestión del amparo que el propio Poder Judicial está dando para que no se pueda discutir, ni siquiera discutir el tema en el Congreso, cuando el Congreso no está sujeto No está a lo que supervisado. decida. Exacto, a lo que decida el Poder Judicial al respecto de sus funciones, porque justamente discutir las reformas y los cambios en las leyes, y principalmente en la Constitución, es una de las funciones del Congreso. Y allí el Poder Judicial no tendría que estar previendo algo que va a suceder. Lo que sí le corresponde al Poder Judicial es que una vez que hay una ley aprobada, que hay una reforma al Poder Judicial para cuestionar qué es lo que dice esa ley. Pero cuando ya ha sido votada, ¿sí? Y la función del Poder Judicial efectivamente es vigilar que la Constitución no sea violentada, pero al Poder Judicial no le toca estar dictaminando sobre algo que aún no ha sido ni discutido y tampoco ha sido votado en el Congreso. Entonces, es evidente que quieren agarrarse pues de lo que puedan, ¿no? De cualquier tablita que ande allí flotando en esta corriente para detener justamente la posible reforma a la Constitución en relación al Poder Judicial y poner la elección de magistrados y jueces
pues a la decisión valga la redundancia, a la decisión, al escrutinio y al voto de la ciudadanía, de lo que llamamos el pueblo de México. Así es, absolutamente desesperados, y también denotan que se sienten superiores al poder legislativo. La República lo componen tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y tienen lo mismo. Lo que sí ha sido muy, muy bueno es de estas acciones desesperadas, pues hemos ido conociendo la calidad humana y el conocimiento de los diferentes jueces, y además lo poco estratégicos que han sido para pues defender lo que consideran que no se debe de cambiar, pero en realidad pues están defendiendo vil y llanamente solo sus intereses, porque hay que recordar que está calificado el Poder Judicial de nuestro país con un nepotismo del 49% de sus integrantes. Pues claro, por eso se están manifestando a todo lo que da, porque saben que si cortan la cabeza de sus jefes, seguramente vienen otros que se van a despedir, pero indudablemente que es uno de los mandatos principales que dimos el pasado 2 de junio. Por eso se puede hacer el plan C, porque si algo sabemos, no lo sabíamos tan claramente, pero ya lo aprendimos: el Poder Judicial tiene que cambiarse, tiene que deshacerse de la manera en la que está conformado ahora. Pues bien, Silvia querida, nos estamos yendo de esta cocina de Chabela. Muchísimas gracias, como cada martes a las 4 de la tarde, por tener esta conversación y por también ilustrarnos tanto sobre los sucesos políticos de nuestro país, estos eventos públicos que cocinamos acá con pimienta feminista. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos el Claro que siguiente sí, gracias a ti. martes. Gracias a ti, Maru, y hasta luego, Ceci. Muchas gracias por todo, y el Muchas próximo. gracias, así también. Hasta luego. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.